Hoy les quiero hablar de Estados Unidos, un país roto. Ahora les voy a explicar por qué. Hay un lugar bastante común en los análisis acerca de la irrupción de Trump y de las derechas populistas en general, que es adjudicarla a una mezcla entre espíritu de época, fake news, redes sociales y manipulaciones varias. ¿Mm? Es probable que algo de todo esto haya jugado algún rol, pero a pesar de la ingente cantidad de artículos y libros que se publican, máxime cerca de una nueva elección, son pocos los que intentan ir un paso más allá y ofrecer aportes para comprender una realidad bastante más compleja. Un buen ejemplo de este sentido es el de Roger Senserich, no sé si estoy pronunciándolo bien el apellido, y su libro ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Tiene un subtítulo que es Populismo, polarización en la era Trump, populismo y polarización en la era Trump. Lo publicó Debate. La principal hipótesis es que la llegada de Trump a la escena política no es una anomalía del sistema, sino más bien una consecuencia bastante lógica de una tradición poco democrática existente ya en el espíritu de la Constitución legada por los padres fundadores, ¿no? Eso más una desigualdad estructural y nunca del todo resuelta entre norte y sur, los cambios institucionales y en el sistema electoral que se empezaron a dar, especialmente a partir de los años 60, y el modo en que las alas más reaccionarias del Partido Republicano se hicieron hegemónicas a partir de la utilización de discursos populistas basados en el resentimiento. O sea que hay una serie ahí de condiciones estructurales mucho más complejas que estos análisis que nos muestran que de repente apareció de la nada, como de un repollo, apareció un loco como Trump que irrumpió y manipuló las redes sociales y entonces ganó las elecciones, ¿no? Que es una respuesta que uno incluso encuentra en analistas de renombre. Eh, Voy a comenzar entonces con este último punto, ¿no? Esta cuestión de las como el ala, si quiero, las alas más reaccionarias del Partido Republicano adoptaron un nuevo tipo de discurso. Porque ahí Senserich considera clave el rol de Nixon en la configuración del sistema tal como lo conocemos ahora. O sea, con él se conforman lo que hoy serían las cuatro patas del Partido Republicano. Esto es, la derecha religiosa y la empresarial, consideradas las patas más tradicionales, una tercera, nacida en la posguerra, que puede caracterizarse como la pata anticomunista de la que surgen los denominados halcones en materia de política exterior, y una cuarta, aquella que impulsó el propio Nixon, la cual, según el autor, combinaría el voto racista del viejo sur y el voto antiélites y populista también, que caracterizaría a Trump. Si dejamos a un lado la dinámica del propio Partido Republicano, en el plano general, los cambios en el sistema electoral producidos a partir de los años 60 modificaron el electorado, el modo en que se elegían los candidatos en primarias y los límites de la financiación de las campañas, lo cual generó incentivos para la aparición de grupos externos a los partidos y empoderó a su vez a las bases que, en el caso del Partido Republicano, abrazaron con fervor discursos cada vez menos moderados. Esto lo estamos viendo en vísperas de la elección, que es cuando estoy grabando este video. A su vez, esto se ve reflejado especialmente en el modo en que cambiaron los medios de comunicación a partir de la modificación de la ley que les exigía neutralidad. Esto también a propósito de otra discusión que se está dando en estos momentos acerca de cómo se ha roto esa tradición de cada uno de los medios de salir a apoyar a uno de los candidatos. Rota esta limitación, la limitación de la neutralidad, además de la Fox News, que quizás es como la más conocida, comenzaron a aparecer comunicadores solitarios con discursos profundamente reaccionarios y a su vez con gran predicamento sobre las bases del Partido Republicano, algo que sucedió incluso
antes de la masividad que ofrecía Internet. O sea, ya era un fenómeno que se venía dando, después con Internet explota. Ahora bien, si hablamos de aspectos estructurales, como se mencionó anteriormente, y a pesar del modo en que Estados Unidos se presenta ante el mundo, según Senserrich, podría decirse que la primera potencia mundial se transformó en una democracia más o menos plena recién en el año 1965, con la sanción de las leyes de los derechos civiles que acabaron, al menos formalmente, esta es una historia que ya conocemos, con las políticas segregacionistas. Efectivamente, tuvieron que pasar 100 años desde la guerra civil para que Estados Unidos pudiera acabar con un régimen vergonzoso que todavía tiene consecuencias al día de hoy. Pero hay aspectos que tienen que ver incluso con el diseño constitucional, el cual, visto a la distancia, demuestra la desconfianza de que los padres fundadores, tenían hacia las mayorías. Uno de los ejemplos claros en este sentido es el hecho de que los presidentes se elijan a través de un colegio electoral, cuyos representantes eventualmente podrían tomar decisiones a contramano de lo que los votantes eligieron. Esto en Argentina en su momento también era así, y era la misma matriz, ¿no?, ideológica, una desconfianza respecto de la elección directa. Asimismo, resulta insólitamente injusto un sistema en el que el ganador de un estado, saben cómo que Estados Unidos está dividido en estados, ¿sí? Aunque más no sea por solo un voto, se lleve todos los representantes del colegio electoral sin respetar proporcionalidad. Ustedes saben, cualquier estado, no importa. El ganador, con que obtenga un voto más, supongamos que están en juego, 6 representantes, o en algunos casos los estados más grandes, puede haber 30, 40 representantes, ¿sí? Con que vos saques un voto más, te llevás los 30, te llevás los 40, te llevás los 6, no hay una proporcionalidad. No es que en un estado donde hay 39 representantes, si vos ganás por un voto, te llevas 20 y el otro se lleva 19. No. Entonces eso genera muchísimas dificultades o muchísimos resultados como mínimo paradójicos, por no decir directamente injustos, ¿sí? Al tal punto, fíjense que se está dando de manera cada vez más frecuente esto, que presidentes llegan a la administración habiendo obtenido menos votos que su rival. Y te dicen, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, en las últimas 3 décadas, los demócratas obtuvieron más votos en 7 de las 8 presidenciales. ¿Sí? En 7 de las 8 presidenciales, los demócratas obtuvieron más votos. Sin embargo, solo en 5 fueron gobierno. O sea, obtuvieron más votos en 7, pero terminaron siendo gobierno en 5. El único republicano que sacó más votos que su adversario fue Bush hijo, en 2004. ¿Por qué? Por esto, porque según cómo se dan y por el peso que tienen algún partido en algunos estados más grandes que otros, bueno, se da una matemática, digamos, que permite esto. Por supuesto, nunca son grandes diferencias, no estamos hablando de que saca 20-25% más que el otro. Las diferencias son pequeñas, pero existen. O sea, se da esto de que en algunos casos no hace falta obtener más votos en general para lograr la presidencia. Por último, otro aporte analítico que ofrece Senserrich apunta a entender que las diferencias entre votantes de un partido y otro es más geográfica que clasista, con el centro y el sur hacia un lado y los estados más poblados en el norte junto a las costas del otro. Asimismo, el autor aporta números que en algunos casos confirman buena parte de los análisis, pero que también obligan, como mínimo, a establecer algún matiz. Por ejemplo, en 2020, Biden ganó en 500 condados y Trump en 2.500. Pero en los que ganó Biden se concentraba el 71% del PBI. 500 contra 2.500. Pero el 71% estaba concentrado en esos 500. 71% del PBI. Los demócratas también ganan entre las rentas más bajas, aunque es verdad que la diferencia se ha achicado en 2020. Asimismo, los demócratas son muy fuertes en el voto afroamericano y ganan más ajustadamente entre los latinos y los asiáticos, pero pierden
entre los votantes blancos. Otro dato interesante es que Biden se impuso 66-33 en las ciudades, pero perdió 33-65 en zonas rurales. O sea, prácticamente se invirtió. Con todo, para Senserrich, el discurso republicano es más antiurbano que prorural, así se dice, y apunta a esa zona intermedia, mayoritariamente blanca, que existe en los suburbios, esto es, esos barrios con casas bajas, jardines y garage para 2 coches, casi siempre, que todos vemos en las películas, ¿no? De aquí que el autor considere que el votante arquetípico de Trump no sea un obrero racista ni la white trash, ¿no? la basura blanca, sino la pequeña burguesía. No se trataría entonces de los perdedores de la globalización, como generalmente se repite, sino de aquellos que ven cómo otros se han beneficiado más. Todo esto entre comillas porque lo dice el propio Senserrich. En cuanto al género, las mujeres votan más demócrata, pero con Biden la ventaja fue de 11 puntos, menos de los 15 que había obtenido Hillary. O sea, se achicó. Y en términos de religiones, Trump arrasa entre los evangelistas y casi empata entre los católicos. Para finalizar entonces, podríamos decir que el libro hace énfasis en aspectos que suelen estar ausentes en los análisis y que refieren a factores estructurales de la historia, la cultura y el diseño institucional estadounidense que muestran que Trump no es un fenómeno anómalo, sino más bien una consecuencia natural del modelo. El marcado, en todo caso, sesgo antirrepublicano y anti-Trump del autor, de Senserrich, que la verdad que por momentos es demasiado evidente, no alcanza, diría yo, a opacar el valor del análisis, si bien por momentos un lector desinteresado podría advertir que permanece ausente la responsabilidad del Partido Demócrata al momento de comprender cómo Estados Unidos ha llegado hasta aquí. Pero, está bien, en todo caso, se trata de materia opinable, es lo que me parece a mí. En pocos días entonces volverán a hablar las urnas, por lo menos este es el momento que, respecto de que estoy grabando este video, quizá cuando vos lo estás viendo ya pasaron las elecciones. Aún advertida esta animadversión contra Trump y el Partido Republicano, el libro de Senserrich ayuda a complejizar los análisis. Y aún con la elección y con los números ya sobre la mesa también va a valer la pena. Y eso, por cierto, siempre es algo que uno debe agradecer.